Continuando con el curso de protección radiológica en línea, en esta presentación vamos a hacer una revisión de los conceptos básicos que se requieren en la protección radiológica en la radioterapia. Este material fue preparado por nuestro grupo y será presentado por mi persona, Franklin Reggio. El contenido de esta presentación será el siguiente. Vamos a hablar sobre la protección radiológica en la exposición al público. También vamos a hablar sobre la protección radiológica en la exposición ocupacional, esto cuando hay una intervención al paciente y cuando no se interviene al paciente. También vamos a hablar sobre la protección radiológica en la exposición médica en la radioterapia. Por último, vamos a presentar ciertos accidentes que han sido documentados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el fin de revisar las lecciones aprendidas en estos accidentes. Respecto a la protección radiológica ocupacional, vamos a comenzar hablando sobre las responsabilidades. Para ello nos basaremos en esta norma básica de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. En ella se establece que los empleadores serán los responsables de la protección de los trabajadores contra la exposición ocupacional y también serán responsables del cumplimiento del resto de los requisitos escritos en esta norma. Sin embargo, esta responsabilidad no es solo del empleador, el trabajador es corresponsable también. En la misma norma se establece que el trabajador se ajustará a las normas y procedimientos aplicables para la protección y seguridad según lo especificado por el empleador. El trabajador deberá utilizar correctamente los equipos de vigilancia y de protección personal suministrados. Asimismo, cooperará con el empleador o el titular registrado con respecto a la protección y seguridad radiológica, los programas de vigilancia y los programas de evaluación de la dosis de los trabajadores. También proporcionará al empleador la información en su trabajo pasado y presente, en caso de que trabaje en otra instalación, que es importante para garantizar la protección y seguridad efectivas y completas de ellos mismos y de los que trabajan con él. También se abstendrá de realizar cualquier acto deliberado que pudiera colocarlo a ellos u otras personas en situaciones que no estén de acuerdo con los requerimientos de esta norma. Aceptará la información, instrucción y capacitación en protección y seguridad radiológica que les permite realizar su trabajo de acuerdo a los requisitos de estas normas. Un trabajador que identifica circunstancias que podrían afectar negativamente a la protección y la seguridad, informará de esas circunstancias al empleador tan pronto como le sea posible. Todos estos comentarios que hemos realizado respecto a responsabilidades de empleador y trabajador aplican no solo a la radioterapia, sino al resto de las prácticas donde están involucradas las radiaciones ionizantes y la exposición ocupacional. Respecto al monitoreo individual en radioterapia, basta con dosimetría pasiva, PLD, películas o OSL. Si se realiza alguna manipulación de fuentes, se recomienda el uso de dosimetría de extremidades. Respecto al monitoreo ocupacional del ambiente, el primer monitoreo se hace justo después de la instalación del equipo de tratamiento en la sala o búnker correspondiente y se verifica la fuga del propio equipo. Luego, esto debe ser realizado periódicamente. Respecto a los niveles de dosis permitidos, la norma Covenim venezolana 2259 establece que para el personal ocupacionalmente expuesto existe un límite de dosis anual de 20 milisievert, mientras que para el público se establece un límite anual de 1 milisievert. Esto es exactamente igual en todas las prácticas donde se involucra el uso de radiaciones ionizantes. Sin embargo, estos niveles son relativamente altos para radioterapia y esto queda evidenciado en la práctica
y también queda evidenciado en referencias bibliográficas como esta del organismo, la cual sugiere niveles de investigación que deben ser considerados como advertencias en caso que sean superados para tomar acciones correctivas. Por ejemplo, para el POE, trabajando solo con aceleradores o braquiterapia con control remoto, se sugiere un nivel de investigación de dosis efectiva de 0.2 milisievert por mes, es decir, de 2.4 milisievert por año. Este sería como el nivel de advertencia o de investigación. Para POE, que trabaja solo en unidades de cobalto o en braquiterapia manual, se sugiere un nivel de investigación un poco más alto, de 0.4 milisievert por mes, que sería el equivalente a 4.8 milisievert por año. Entonces, en la práctica de radioterapia, estos serían los niveles recomendados, los cuales no deben ser superados. La clasificación de zonas también contribuye a optimizar o a reducir la exposición ocupacional o la exposición al público. En Venezuela, esta clasificación está basada en la norma Covenin 2257 del año 1995, en la cual se establecen dos zonas: la zona controlada, que sería aquella donde la exposición es mayor a 0.5 milirentgen hora, que es equivalente a 5 microsievert hora, o la zona supervisada, donde la exposición es menor a 0.5 milirentgen hora. Esta clasificación también involucra la señalización de cada una de estas zonas. Entonces tendríamos la señalización de zona controlada, donde el acceso es restringido, y la señalización de la zona supervisada. Generalmente se clasifica a zona controlada en radioterapia a la consola de operación del equipo de tratamiento, mientras que la zona supervisada serían los alrededores del búnker o de la sala de tratamiento. La protección radiológica ocupacional en radioterapia puede ser clasificada de acuerdo a si existe una intervención al paciente por parte del personal ocupacionalmente expuesto, es decir, si el personal tiene que manipular las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes o si no debe hacer esta manipulación. Un ejemplo en radioterapia donde se hace esta intervención al paciente y donde se manipulan fuentes radiactivas es en el caso de la braquiterapia de baja tasa. Sin embargo, durante esta charla y esta presentación no tocaremos este tema debido a que es una técnica que prácticamente está desapareciendo. En el resto de las áreas involucradas en la radioterapia no se realiza una intervención al paciente con manipulación directa de la fuente por parte del operador. Como ya vimos durante este curso, el equipo de braquiterapia de alta tasa es simplemente un sistema blindado donde se resguarda la fuente radiactiva y cuando se desea utilizar sale a través de estos conductos o catéteres. Todo este procedimiento de exposición de la fuente se realiza de manera automatizada y también de manera remota, de tal forma que la exposición ocupacional es bastante reducida. Acá podemos visualizar una sala donde se encuentra localizado el paciente y el contenedor del material radiactivo, y el operador se encuentra protegido gracias al blindaje especialmente diseñado para respetar los límites de dosis establecidos para POE, por ejemplo. El procedimiento consiste en que el médico colocaría un aplicador dentro del paciente. Este aplicador se conecta a través de catéteres al equipo donde está contenido la fuente radiactiva. Luego de la colocación y de la conexión y del cálculo correspondiente para el tiempo de tratamiento, el personal ocupacionalmente expuesto sale de la sala, se protege con el blindaje, se cierran las puertas y se procede a exponer la fuente radiactiva. En los equipos de radioterapia, la protección radiológica depende principalmente del blindaje diseñado para tal sala.
En el caso de los aceleradores lineales, al apagar el haz no existe peligro de exposición. En las unidades de cobalto 60, la fuente siempre va a estar emitiendo radiación ionizante, por lo que la seguridad va a depender del sistema de resguardo de la fuente, al igual que en el equipo de braquiterapia. Tanto en radioterapia como en braquiterapia, los medios protectores, es decir, delantal plomado, lentes plomados, guantes plomados, no tienen ninguna utilidad. Este es un ejemplo típico del diseño de una sala donde estará alojado un acelerador lineal. Podemos darnos cuenta que el acelerador lineal gira a lo largo de este eje. Por lo tanto, la radiación primaria solo la vamos a encontrar a lo largo de este plano. Entonces, por esta razón encontramos que la barrera primaria, es decir, la barrera que detiene al haz primario, es mucho más gruesa que el resto de las barreras, que corresponderían a la protección o el blindaje contra la radiación dispersa. También encontramos en una sala de radioterapia lo que se conoce como laberinto, que es parte del diseño que se utiliza para reducir el ancho o el espesor y el peso que tendría, por ejemplo, la puerta. Estamos hablando que espesores típicos en radioterapia son entre 1 y 2 metros para la barrera primaria, incluso puede ser mayor, dependiendo de la distancia que haya desde el isocentro del equipo hasta donde se quiere proteger. El diseño y el cálculo de estas barreras solo debe ser realizado por personal experimentado, ya que implica la consideración de haces de alta energía, implica la consideración del uso de diversos materiales, del espacio disponible para la colocación de estos materiales y también del costo para la compra de estos materiales. La protección radiológica y el cálculo del blindaje también es un tema de economía, ya que estamos hablando que un mal cálculo puede implicar el uso de material excesivo que implica mayores costos y en caso de que se realice un cálculo por debajo de lo esperado, de lo necesario, implicaría que luego de la evaluación radiométrica habría que colocar mayor cantidad de material. Entonces, esto también es un costo. Y estamos hablando que los costos en el diseño de un búnker son comparables al costo de una máquina de tratamiento. Entonces, son valores a considerar. También tenemos que tomar en cuenta que en algunas unidades de cobalto, incluso en algunos aceleradores, la protección radiológica del público y del POE dependen de lo que se conoce como el beam stopper, el cual es este dispositivo que vemos acá abajo, el que siempre se encuentra enfrentado a las de radiación y por lo tanto funge como barrera primaria. En esta imagen podemos visualizar la construcción y colocación del material para la barrera primaria. Finalizada la construcción del búnker de acuerdo al diseño y al cálculo realizado, se procederá a la instalación del acelerador lineal o equipo de tratamiento. Luego de esta etapa de instalación, es indispensable que antes de comenzar cualquier irradiación, se proceda a hacer un monitoreo de cada una de las barreras de la sala, de manera tal de garantizar que no se superen los límites de dosis calculados. También vamos a encontrar en las salas de radioterapia dispositivos para la apertura y el cerrado de las puertas, así como señales donde se restringe el acceso a público. Asimismo, vamos a encontrar la señalización de zona controlada. Por otra parte, también vamos a encontrar señales visibles que nos indicarán la presencia de radiación en la sala. También encontraremos señales audibles que nos indican
la presencia de radiación en la sala de tratamiento. Tanto en la sala de tratamiento como en la zona de control vamos a encontrar distintos botones de parada de emergencia para retraer la fuente o para detener la exposición del haz de radiación. Los sucesos más significativos que involucran la irradiación accidental de trabajadores o miembros del público son los siguientes. En primer lugar, la permanencia de un trabajador o un miembro del público en la sala mientras el equipo está en modo irradiación. Para ello, se deben elaborar procedimientos que aseguren que no quede nadie en la sala cuando se comience a irradiar. Generalmente, se hace la instalación del botón que se conoce como el último hombre, que lo presionaría la última persona en salir de la sala. En segundo lugar, encontramos la exposición accidental al entrar o salir de la sala al comienzo o final de la irradiación del paciente. Para ello, se disponen de interlock o sistemas de enclavamiento colocados en las puertas, tal como lo vimos anteriormente. El tercer suceso son los fallos en los sistemas de control. Y por último, tenemos las trabas de los sistemas de resguardo de la fuente. En ambos casos, para reducir la presencia de estos sucesos, se solventa mediante controles de calidad. Respecto a la protección radiológica en la exposición médica en radioterapia, es decir, la exposición a los pacientes, esta está basada en el uso de protocolos clínicos, que son los que garantizan el mejor resultado para el control tumoral con el menor daño a los órganos a riesgo circundantes. Recordemos del tema de radiobiología de este mismo curso que en esta gráfica de probabilidad versus dosis encontramos la curva de probabilidad de control tumoral que se incrementaba a medida que aumentábamos la dosis, y también notamos que este incremento ocurre de forma similar para los tejidos normales, para los tejidos sanos, pero desplazados un poco más hacia dosis alta, debido a la radioresistencia que presentan en general los tejidos sanos. Entonces encontramos del análisis de estas dos curvas que había un punto que era óptimo, un nivel de dosis, donde obteníamos el mejor control tumoral con el menor daño al tejido sano. Además del uso de protocolos clínicos, en radioterapia también nos valemos de otros métodos para respetar este valor óptimo. Entre ellos tenemos una conformación que se adapte a la forma que tiene el tumor y no irradiar de esta manera a los tejidos sanos. También podemos valernos de distintas energías de acuerdo a la profundidad donde esté localizado el tumor. Otra de las opciones es que podemos utilizar múltiples entradas de campo, de manera tal de distribuir la dosis en el tejido sano y concentrar la dosis en el tejido tumoral. Y finalmente, también nos valemos de las diversas técnicas de tratamiento que se han ido desarrollando. Otro de los aspectos que nos valemos para respetar el valor óptimo establecido en los protocolos es mediante los controles de calidad periódicos, iniciando desde la fase del comisionamiento, en la cual se adquiere toda la data dosimétrica, es decir, se hace una caracterización volumétrica del haz de radiación de manera tal de poder utilizar esta data posteriormente para el cálculo del tratamiento en un paciente. Sin embargo, toda esta data de referencia, esta data del comisionamiento o de la puesta en marcha, también debe ser verificada periódicamente para garantizar su estabilidad en el tiempo. Otro de los parámetros que también tenemos que verificar, que hacerle control de calidad, es a los sistemas de adquisición de imagen. En este mismo sentido, también debe verificarse los cálculos de distribución de dosis y de tiempo de tratamiento
que hace el sistema de planificación. Para ello se utilizan o nos valemos de maniquí o fantoma, donde reproducimos el plan de tratamiento hecho para un paciente, lo hacemos sobre estos maniquí. Entonces se reproduce el plan de tratamiento planificado sobre el maniquí, que tiene un arreglo de detectores, y se compara la dosis medida versus la dosis calculada, la dosis esperada. Finalmente, también se hace una verificación periódica de la localización del tratamiento para garantizar que la dosis planificada sea entregada en el lugar adecuado. En la actualidad, existe en un servicio de radioterapia una múltiple transferencia de información. Tenemos datos que vienen desde el sistema de imágenes, desde el tomógrafo, pasan a la base de datos o al servidor, del servidor pasan al sistema de planificación, del sistema de planificación pueden pasar a algún sistema de comprobación y finalmente pasarían al sistema de tratamiento o al acelerador lineal. Definitivamente, todas estas conexiones, todo este avance tecnológico, todas estas redes que están montadas en los servicios de radioterapia han ayudado a reducir potenciales errores que antes existían en la transferencia manual de información. Sin embargo, si un archivo llegara a corromperse o si a la red llegara a entrar un virus informático, esto puede resultar en un error fatal para el paciente. Entonces, toda la red debe ser manejada como un sistema lo más cerrado posible para evitar la posible introducción de virus informáticos. Una de las mejores maneras de reducir exposiciones médicas accidentales es mediante el estudio de accidentes ya ocurridos. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha realizado una detallada documentación de diversos accidentes que han ocurrido a lo largo de la historia. En esta página del organismo encontraremos muchísima información relacionada con protección radiológica. La página o el link lo podrán encontrar como siempre en la descripción del video. Dentro de la información que está contenida en esta página encontramos una breve descripción de los principales casos de exposición accidental ocurridos en radioterapia. Dentro de ellos tenemos el cálculo incorrecto del decaimiento de una fuente, el uso erróneo del sistema de planificación de tratamiento, problemas de software del acelerador, omisión de actualizar archivos de ordenador, reparación incorrecta del acelerador lineal, error al calibrar el haz de radiación, errores en la introducción de datos del TPS o el sistema de planificación, fallo de seguridad del acelerador y por último fallo de funcionamiento de la unidad de braquiterapia de alta tasa. Como podemos visualizar acá, tanto el accidente número 1 como el 2, como el 4, el 5, el 6 y el 7 son accidentes que se debieron al error humano. Entonces, ¿qué les quiero traer con todo esto? Que el factor humano tiene muchísimo que ver con los errores que han ocurrido. Y por eso, para reducir este factor, lo más importante es la capacitación. Capacitación en el uso adecuado de los equipos. Capacitación en términos de protección radiológica. Capacitación en términos de los accidentes que ya han ocurrido y las lecciones aprendidas en cada uno de estos. Por esta razón, en este curso y en la evaluación del mismo, vamos a incluir los diferentes accidentes que han ocurrido. Por ello, los invitamos a revisar cada uno de ellos en la página del organismo. A continuación, les vamos a mostrar 5 láminas que hemos extraído de una presentación del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde se resumen las lecciones aprendidas en estos accidentes documentados. Este material
también se encuentra disponible de forma gratuita en la página del organismo. Las lecciones aprendidas pueden agruparse en los siguientes encabezados. En primer lugar, trabajar en alerta y con conciencia. Se debe promover el uso de procedimientos escritos. También la capacitación y entendimiento de esta capacitación. Y deben definirse responsabilidades. Respecto a trabajar en alerta y con conciencia, ¿qué se aprendió de estos casos? Manténgase alerta en los tratamientos inusuales y complejos. Por ejemplo, si la distancia fuente-piel cambia de 80 centímetros a 70 centímetros, el tiempo de tratamiento debería ser más corto o más largo. Esté alerta cuando hay circunstancias inusuales en un tratamiento. Si el paciente dice que le están tratando el lado incorrecto, déle seguimiento cuidadosamente a esto. Cuando note que el tiempo de tratamiento difiere significativamente del que usualmente es para un cierto tipo de tratamiento, pregunte por qué. Sea consciente de lo que está haciendo. Una irradiación no puede revertirse. Respecto al uso de procedimientos, ¿qué se aprendió de los casos? Utilice procedimientos de aceptación, puesta en servicio, control de calidad y documentación, incluyendo clínica, que sean completos e integrales. Por ejemplo, al realizar la puesta en servicio de unidades de tratamiento para uso clínico, debe investigarse también su comportamiento bajo circunstancias clínicas. Tenga procedimientos para hacer una verificación verdaderamente independiente de los pasos críticos en el proceso de la radioterapia. Por ejemplo, la calibración del haz, puesta en servicio del sistema de planificación, planes de tratamiento, identificación del paciente. Analice si los procedimientos que tiene están teniendo en cuenta aquello que podría salir mal. Respecto a la capacitación y entendimiento de esta capacitación, ¿qué lecciones se aprendieron de los accidentes documentados? Asegúrese de entender cómo funciona el equipo que está usando. Por ejemplo, los dosímetros, barómetros, las mandíbulas asimétricas o el sistema de planificación. Cuando use los datos de alguien más para calibrar o hacer cálculos, sepa qué significan. Por ejemplo, certificados de calibración, datos de presión atmosférica, etc. Comprenda la física y las unidades del tratamiento, el decaimiento del cobalto y fracciones de tiempo. Respecto a las responsabilidades, ¿qué se aprendió de estos casos? Las funciones y responsabilidades deben ser asignadas y comprendidas. Por ejemplo, a los físicos tienen la responsabilidad de todos los aspectos de la dosimetría. Cuando hay discrepancia en los datos, debe haber una persona responsable de investigar a fondo el porqué. Diferencias en las mediciones de profundidad sería un ejemplo de este comentario. Asegúrese de que todas las responsabilidades están asignadas y bien entendidas, y que las personas asignadas reciben una capacitación apropiada y actualizada. En la protección radiológica siempre debemos tener presente que debemos minimizar el tiempo de exposición a la fuente de radiación ionizante, mantenernos lo más alejados posible de la fuente de radiación ionizante y en lo posible permanecer detrás del blindaje, especialmente en el caso de la radioterapia. No debemos olvidar que la práctica debe estar justificada. También debemos recordar el uso de los límites de dosis y sus valores óptimos de acuerdo a cada práctica. Y finalmente, el principio de optimización, ALARA, que es mantener las dosis tan bajas como razonablemente sea posible. Ya para finalizar, queremos recordarles que revisen la página del organismo donde están resumidos los diversos accidentes que están documentados. La dirección de esa página la podrán encontrar en la descripción de este video.
Asimismo, también encontrarán las diversas direcciones de la bibliografía que utilizamos para elaborar este material. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros.